Muy buenas noches. Esta va a ser la distribución de los ítems según Terraba de Cívica. Entonces vamos a iniciar con algunos conceptos básicos que vamos a ver del término educación cívica. Entonces, nación, Estado, gobierno, ciudadanía joven y estos demás términos que vamos a irlos viendo en el desarrollo del hecho de reconocer los conceptos y analizar lo establecido en el artículo 1, 18 y 19, analizar en el marco legal lo que acontece con el Código de la Niñez y de la Adolescencia, pero según el inciso artículo 11 en deberes. Entonces, de estos específicamente vamos a encontrar 6 preguntas en el examen. Luego, en la parte de acá abajo, la seguridad ciudadana, algunos conceptos de seguridad ciudadana, inseguridad ciudadana, organización comunitaria, barrio, comunidad y todos los conceptos que vemos acá es distinguir los tipos de medidas que vamos a encontrar de estos conceptos, relacionarlos con el tema de estudio y analizar acerca de la seguridad ciudadana en Costa Rica. ¿Para qué? Justamente construir los espacios seguros dentro de las comunidades en las cuales nosotros vivimos. Acá vamos a encontrar 6 preguntitas con base a cada uno de estos conceptos. Cuando veamos la palabra de conceptos, em, conceptos básicos es entender o definir cada uno de estos conceptos para poderlos aplicar dentro de nuestro diario de vivir y hacernos una idea en qué consiste cada uno de ellos. Analizar la importancia que tienen las instituciones encargadas de la seguridad del desarrollo de las comunidades costarricenses, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, el OIJ, la Policía Municipal, todas las fuerzas policíacas, los medios de comunicación, cómo influyen en la perspectiva de la seguridad pública y la perspectiva de cada uno de nosotros como ciudadanos, inequidad social, lo que acontece con las drogas, alcoholismo, violencia y delito, el irrespeto a las leyes nacionales, el poder conocer las normas de convivencia en la sociedad, la ley de justicia penal juvenil, identificar la relación que hay entre cada uno de estos conceptos y analizar la ley penal juvenil. Acá vamos a encontrar 4 preguntitas. Luego nos vamos donde dice identificar las instituciones que contribuyen a velar por la seguridad de las personas en su entorno. Acá vamos a encontrar el contenido de seguridad de las personas en su entorno. Vamos a ver si me monta. Reconocer el papel de las instituciones comunales, los comités de vecinos, seguridad pública, privada y otros. La organización comunal, ¿verdad? ¿Cuál es la función que le compete a los comités de vecinos, las organizaciones comunales y la seguridad? Analizar la importancia de la seguridad ciudadana enfocada en la persona joven. Por acá, por aquí me pasé, se me fue mucho. Ok, transitemos en el tema número 2, transitemos hacia una nueva cultura de seguridad vial, reconocer los conceptos básicos, que es seguridad vial, educación vial, tránsito, peatón, conductor, pasajero, accidente, vía, señal de tránsito, los antecedentes de la seguridad vial en Costa Rica, la importancia y los objetivos. A partir de estos contenidos, el reconocimiento de los antecedentes y de los conceptos básicos, vamos a encontrar 6 preguntas. Algunos planteamientos de la ley de tránsito en Costa Rica, los artículos que encontramos ahí, del 82 hasta el 210, las características y los diferentes tipos de señales de tránsito, las señales de control de tránsito, las que son verticales, horizontales, semáforos, el sistema vial en Costa Rica, las carreteras, las calles, los caminos, las causas y consecuencias de los accidentes de tránsito, las conductas responsables de los peatones, conductores y pasajeros, el hecho de poder reconocer y distinguir el tipo de las vías de comunicación que existen en Costa Rica para poder analizar las causas de los accidentes de tránsito y su impacto. Y por último, reconocer la importancia
para asumir una conducta responsable en el sistema vial costarricense. Acá vamos a encontrar 7 preguntas. Luego, medios de transporte en la vía, la importancia, las características, los tipos y el uso responsable. El hecho de identificar y reconocer las características de estos. Y vamos a cerrar con el tema número 3, que son unir fuerzas, esfuerzos para la prevención de los desastres. Acá conceptos básicos relacionados con el tema en estudio, por ejemplo, gestión de riesgo. Todo lo que acontece con la amenaza natural y antrópica, la vulnerabilidad, riesgo, desastre, organización ciudadana, prevención y mitigación. De estos contenidos vamos a encontrar 2 preguntitas en el examen. Los eventos naturales y antrópicos, la gestión de riesgo en Costa Rica, los factores de vulnerabilidad que vamos a encontrar a partir de esto, como inundaciones, sismos, deslizamientos, la contaminación, los incendios, la tala indiscriminada y el dengue. Acá vamos a encontrar 6 preguntas. Identificar los aspectos fundamentales de la Ley Nacional de Atención de Emergencias, las funciones de esta Comisión Nacional de Emergencias, eh, algunos artículos de la Ley Nacional de Atención de Emergencias y de la Comisión Nacional de la Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias. ¿Cuál es su función y la importancia de esta comisión y de la ley? Acá encontramos 4 puntos. Identificar los fenómenos peligrosos, las amenazas, los tipos de vulnerabilidad y riesgos en la comunidad. Entonces, fenómenos que encontramos en la comunidad como amenazas, tipos de vulnerabilidad y riesgo. Las acciones de prevención y mitigación de la gestión de riesgo en la institución educativa. Entonces, la gestión de riesgo en la institución educativa, ¿cómo actúa? O sea, cómo podemos generar prevención y cómo podemos mitigar y cuáles son las acciones que se hacen dentro de una institución educativa. Reconocer la organización y las funciones del comité institucional con base a la gestión de riesgo. Pues aquí encontramos 2 preguntitas con anterioridad y 2 preguntitas en este comité institucional y comunal. Con esto cerraríamos el tema número 3 y las 55 preguntas que vamos a encontrar en el examen de Terra. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con la distribución de los ítems. Por mi parte quedó claro, profe. Muy bien, ok, muy bien. Vamos a iniciar con el temita del día de hoy. Pero a ver si está como jaladito. Vamos a ver. Ok. Muy bien, muchachos. Bienvenidos entonces, oficialmente. Ok, vamos a entrar con el temita del día de hoy. ¿Cómo construir comunidades seguras? ¿Cómo construimos comunidades seguras? Cuando ustedes escuchan el término de construcción o construir comunidades seguras, ¿con qué lo asocian? ¿Qué es lo primero que les viene en mente cuando escuchan la palabra construyamos comunidades seguras? Profe, y con seguridad, para los niños y para la gente. Ok, muy bien. Entonces, con esta pregunta les voy a, les voy a poner un videito que nos habla justamente sobre eso, para ver qué opinan ustedes acerca de esto. Vamos a ver si se está reproduciendo acá.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด¿Qué opinión les deja el video? Con base al término, construyamos comunidades seguras. Profe, yo creo que si entre todos pusiéramos de un granito de arena, las cosas cambiarían, ¿verdad? Hablamos a nivel de comunidad, nos favorecería a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, yo creo que también eso es empatía. Ya eso casi no existe, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, con el término de sociedades o comunidades seguras, tiene que ir muy de la mano con el concepto de valores, de humanismo, ¿verdad? El hecho de poder ayudar a las demás personas sin recibir nada a cambio, el poder de darnos hacia los demás, eso es poner la semillita que hace falta en las comunidades para hacerlas más humanas. Sabemos que todos tenemos diferentes necesidades, tanto económicas como emocionales, como sociales, y que no hay comunidades ni sociedades perfectas. Entendemos eso, pero cuando extraemos los valores de una sociedad, cuando quitamos ese término de una comunidad, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, por aquí les dejo otra pequeña reflexión.
¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estamos muy lejos de encontrar una sociedad así? Profe, realmente yo creo que ya estamos en esa sociedad. ¿Por qué? Sí, profe, con todo lo que ha pasado, de la gente, digamos, en lugar de, como se ve en ese video, la gente en lugar de ayudar, lo primero que hace es como grabar. Si usted se cae, lo graban y luego lo ayudan. Si a usted ve que está pasando algo, que matan a alguien, primero graban y después ayudan, todos así. Ujú. Muchas gracias por ese comentario. Hace poco me encontré, bueno, resulta que por donde vive mi mamá pasó el accidente este que salió no sé si fue en Canal 6 Canal 7 donde salió un tipo apuñalando a la mujer, a la novia. No sé si era la novia, la esposa, no sé. Le metió como 32 puñaladas, una cosa así. Y quedó viva y la mandaron a cuidados intensivos. Desde el minuto en el cual el tipo se ve que se abalanza hacia la mujer para apuñalarla, desde ese minuto la gente estaba grabando. No hicieron por dónde ayudarla. Nadie se metió. Entonces, eh, inclusive una conocida que era vecina de esa señora que la apuñalaron, eh, dijo, no, no, es que aquí todo el mundo grabó, pero nadie hizo nada. Eso por citar uno de los miles de millones que pueden haber de ejemplos de situaciones que se presentan en los colegios, eso es pan de cada día. Cuando le dicen, bueno, pelea, entonces van y todo el mundo hace bolas para sacar el teléfono y grabar las peleas. Por ejemplo, eso es normal. Ese es el día a día de un colegio. Si lo hablamos a nivel de sociedad, como sociedad, ¿qué hemos perdido para encontrarnos en esto? Por ejemplo, por ahí vi un video en TikTok que presenciaban el nuevo año en París y todo el mundo con el teléfono. Todo el mundo con el teléfono para presenciar el nuevo inicio de año. Entonces, yo creería que, como nos dice, no sé si fue, que no puedo ver quién habla, entonces no sé si fue Carla, si fue, no sé. Entonces, la compañera, estamos en eso, estamos viviendo en esto. Y ojo, si ustedes buscan más temas relacionados con esto, sobre videos acerca de accidentes y demás, vamos a encontrar muchísimo sobre esto mismo. Entonces, ¿qué hemos perdido para encontrarnos en esto? ¿Qué hemos dejado a un lado o qué hemos dejado de hacer como sociedad para ver el sufrimiento de la otra persona y no hacer nada? Tan siquiera sentir remordimiento, porque el simple hecho de estar grabando cómo apuñalan a una persona y no sentir nada, eso es como una alerta, una alarma. ¿Qué nos dice a nosotros como sociedad? Ver esas cosas y no hacer nada. Entonces, el hecho de empezar a construir seguridad en esta comunidad donde vivimos y en alrededores, tenemos que empezar a ver hacia adentro para ver qué estamos fallando nosotros desde nuestra postura, desde donde nosotros estamos, e ir cambiando nosotros. Intentar cambiar nosotros. Intentar modificar varios hábitos que tenemos y dejar de hacer muchas cosas que lo hemos normalizado. Por ejemplo, el ejemplo que les pongo, y empezar a cuestionarse esas cosas. El problema es cuando nos cuestionamos y cuestionamos los actos que uno, dentro de esta sociedad que está hipnotizada por los medios digitales, se comienza a uno a ver mal. Pero nosotros desde nuestra comunidad, desde nuestra comodidad también, ¿qué hemos hecho? Bien, vamos a ver, formación cívica
bajo el término de educación cívica? Es una pregunta que se hace usualmente. Para qué sirve la educación cívica? ¿Para qué sirve la formación ciudadana? Ok, primero vamos a empezar definiendo el término. Estas son reglas de conductas orientadas a que el ser humano asuma una determinada postura frente a la sociedad y al Estado. Su origen se encuentra en las costumbres actuales, las normas habituales, las que hacemos a diario. La de mayor importancia están reguladas por el Estado, o sea, son las reglas, las normas escritas, la ley. Esas son las que están reguladas por el Estado. Por lo tanto, la cívica es la formación ciudadana. Entonces, esta debe ser el concepto integrador de la diversidad de los temas relacionados con la vida cívica, lo que es de sentido. Lo demás puede ser útil, lo conveniente, lo noble y hasta lo básico, pero se sale del propósito central, que debe de animar el aprendizaje en este campo. Dada la cantidad de temas que se pueden abarcar en esta materia, su propósito central es formar buenos ciudadanos. Entonces, dentro del término de educación cívica, vamos a encontrar muchísimo campo, muchísima tela, desde desde lo habitual que hacemos, desde el que salimos, desde nuestra casa o la convivencia que tenemos en nuestro hogar, hasta que llegamos a nuestro destino, a nuestro trabajo, escuela, colegio. Ahí, ahí aplica la educación cívica, que también está regulado por lo escrito, por la ley, por lo que se debe y no se debe de hacer. Entonces, el hecho de ser un buen ciudadano es justamente eso, es cambiar estos hábitos y empezar a hacer otros hábitos, empezar a meterle un poquito de valores a nuestra vida, a nuestra cotidianidad, el empezar a meterle amor a esta vaina, como quien dice, ¿verdad? Empezar a meter ganas a esto, que es difícil, sí, la sociedad está muy fragmentada, es muy difícil hablar sobre el término de educación cívica, hablar sobre valores, cuando hay familias que no tienen ni a papá ni a mamá, ni abuelo, y si acaso tuvieron por ahí un hermano, por ahí, que vienen inclusive de un albergue, o que se quedaron solo con abuelo, que se quedaron solo con abuela, o vienen de situaciones que marcaron la formación de ese joven. Entonces, decirles, bueno, valores, ¿de dónde valores? Si no lo tuvieron. Entonces, a veces es complicado abarcar ese tema en un ambiente muy nocivo, muy tóxico, muy doloroso también. En otras palabras, según el Ministerio de Educación Cívica, está compuesta por los conocimientos, las competencias, los valores, las prácticas democráticas sobre la ciudadanía, en ciudadanía y para la ciudadanía. Educación sobre ciudadanía viene siendo la adquisición por parte de los estudiantes de los conocimientos necesarios sobre las estructuras y procesos de la vida colectiva. El hecho de facilitar el aprendizaje mediante el ejercicio de la ciudadanía, es decir, con la participación activa de cada uno de nosotros en experiencias democráticas. Formar para que las y los estudiantes puedan asumir cargos y responsabilidades a lo largo de su vida. En general, es una formación para mejorar la convivencia social y política y que se le brinda a cada ser humano para que pueda vivir en sociedad según las normas del Estado. Entonces, el término también de formación ciudadana o educación cívica viene enfocada hacia los valores según el ministerio, enfocada hacia la participación democrática, o sea, hacia las elecciones. Estamos próximos de ir a votar en las próximas elecciones. ¿Quiénes de nosotros? Bueno, por aquí escuché que todos somos mayores, todos somos adultos, todos podemos ir a votar ahorita en febrero. ¿Quiénes de nosotros sabemos quiénes son los candidatos? ¿Quiénes de nosotros sabemos dónde tenemos que ir a votar? ¿Quiénes de nosotros hemos ido a escoger al alcalde en las elecciones anteriores? ¿Quiénes de nosotros conocemos el plan de acción
de los alcaldes que se postulan para su puesto, y regidores y síndicos. Bueno, si a todas respondimos o nos respondemos a nosotros, ninguna, entonces el término de formación ciudadana o educación cívica no está funcionando. Ahora bien, ¿quiénes de nosotros hemos criticado al gobierno? ¿Quiénes de nosotros hemos dicho que todos los políticos son ladrones o son corruptos o se roban la plata? ¿Quiénes de nosotros no vamos a votar o no hemos ido a votar creyendo de que todo va a ser igual? Si respondimos en positivo, cada una de las preguntas, volvemos a enfocar el término de educación cívica como que no está funcionando, como que aquí hay un problema, aquí hay un problema cultural de parte de nosotros como costarricenses. Entonces, también las cifras nos ayudan a descubrir que a nosotros no nos interesa ir a votar como sociedad, no nos importa. Quien quede, no importa, todo hace lo mismo. Entonces, ¿qué hace la diferencia en cada uno de nosotros? Preocuparnos un poquito por lo que tenemos alrededor, preocuparnos por la basura, por la delincuencia, por el alumbrado, por las carreteras, preocuparnos por hacer un cambio. Y el cambio empieza por esto, por lo simple, por ir a votar. ¿Sabían ustedes que venían las elecciones a los alcaldes, verdad? Entonces, en esto radica la formación ciudadana, la formación cívica. Bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que es nación. Para eso, para este término, vamos a ver una pequeña definición de este término. Hoy vamos a ver qué es una nación. ¿Qué significa el concepto de nación? Una nación es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos como la historia, la lengua, el territorio, la cultura, la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado, región u otra fórmula que representa su soberanía. ¿Qué es la nación y sus características? Una nación se caracteriza por la identidad cultural, social, histórica y política de un pueblo. En este sentido, se puede definir el sentimiento de una nación como el parecer de un grupo de personas que comparten lazos con los cuales se identifican culturalmente. ¿Qué hace la nación? En un sentido amplio, una nación es cualquier comunidad histórica y cultural humana capaz de brindar a los individuos un sentido de identidad que los diferencie de los individuos pertenecientes a otras culturas. Habitualmente cuenta con un territorio que considera propio. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de Estado y nación? La principal diferencia entre Estado y nación es que el primero se refiere a la organización política de un determinado territorio, mientras que el segundo, la nación, se refiere al conjunto de personas que componen ese mismo territorio. ¿Cuál es el origen de la nación? El 16 de septiembre de 1810, encabezados por el cura Miguel Hidalgo, los americanos despertaron a la lucha por la independencia. Fue entonces también cuando las posibilidades de una nueva nación comenzarían a surgir. A lo largo de 11 años de lucha se mostró el anhelo de liberación de los novohispanos. ¿Cómo está conformada la nación? La nación está conformada por sus habitantes, por las costumbres y hábitos de dichos habitantes, y por un territorio. Todos estos conceptos son las piezas que le dan forma a la idea de nación. ¿Conocías este concepto? Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete al canal para seguir aprendiendo nuevos conceptos cada día. Hay un nuevo Bukele que está Se define como un grupo humano consciente de formar comunidad, que comparte una cultura común y un proyecto colectivo claramente delimitado. Tiene un pasado común, se proyecta hacia el futuro y reivindica el derecho de la autodeterminación. Asimismo, la nación
Incluye 5 dimensiones. La dimensión psicológica, que es la conciencia del grupo, la cultural, la territorial, la política e histórica. Por lo anterior, designa a la comunidad humana que forma el sustrato jurídico político de un Estado. También puede designar a una comunidad humana con ciertas características culturales comunes que las dota de identidad colectiva. El término nación, en el sentido en que hoy lo utilizamos habitualmente, surgió en el discurso político de la Revolución Francesa, pero el concepto se irá desarrollando a lo largo del siglo XIX. Entonces, este término moderno de nación fue objeto de numerosas definiciones a lo largo del siglo XIX, una época en la que se asiste al surgimiento de los nacionalismos en diferentes países europeos, inspirado principalmente en el concepto de nación alemana, que se define como una unidad cultural y étnica, mientras el concepto de nación francesa define a esta sobre todo como un territorio, con límites precisos cuya unidad no se basa en lengua ni en raza, sino en el consentimiento de la voluntad de vivir juntos. Entonces, debe de haber estos 5 limitantes, estas 5 dimensiones para poder generar una nación. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos, de qué hacemos, cómo lo hacemos, qué debemos de hacer, cuál es el norte de nosotros para formar una nación. En el caso de Costa Rica, para formar esta nación necesitamos ser conscientes del país donde nosotros vivimos, de la cultura de nosotros, de con quién estamos, cuál es el norte, hacia dónde vamos y cómo vamos. De la historia de nuestro país, de la política de nuestro país, tenemos que saber del territorio de nuestro país, conocer nuestras provincias, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro patrimonio en sí. Entonces, esto forma una nación. Y según datos históricos, lleva una connotación desde el siglo XV, que vienen con base a la Revolución Francesa. Ahora bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si voy muy rápido. ¿Todo bien? Ok, entonces, en este caso, definimos el Estado como una sociedad jurídicamente organizada, que ha sido formada por sus habitantes para vivir en orden. Algunos mecanismos inventados por las personas para lograr este bienestar son la creación de leyes, la escogencia de un gobierno elegido por el pueblo a través del voto o sufragio popular, o por la aprobación general de las y los ciudadanos. Los elementos del Estado son territorio, población y gobierno. Estos 3 elementos conforman el Estado. El territorio es donde está asentado el Estado, donde comprende además la superficie del Estado, el subsuelo y el espacio aéreo, tanto el mar territorial como el mar patrimonial. La población la constituyen los individuos nacionales que habitan el territorio de un Estado y aunque no sean de un mismo grupo étnico, religión, costumbres, forman un grupo social. El gobierno es el encargado de realizar el ordenamiento jurídico. Esto se cumple a través de los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. A su vez, este concepto político se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva, quiere decir formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tienen el poder de regular la vida sobre el territorio determinado. El concepto de Estado difiere según los autores, pero normalmente se define como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Asimismo, como evolución del concepto se ha desarrollado el Estado de Derecho, por el que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes de la división de poderes, lo que es ejecutivo,
legislativo y judicial, y otras funciones más sutiles, pero propias del Estado, como la emisión de la moneda propia. Entonces, eh, el Estado asume estas tres dimensiones: el territorio donde está sentado, la población, que somos todos nosotros, y el gobierno, que se caracteriza justamente por esos tres poderes, en donde encontramos al presidente de la República, a los 57 diputados y a los magistrados del Poder Judicial, que son los que se encargan de realizar el ordenamiento jurídico de nuestro país. O sea, el Estado somos todo. Estado y nación no son sinónimos, pero tampoco es que son dos cosas súper separadas. Suscríbete y te explico. Una nación es un grupo de personas que comparten un pasado, un idioma, creencias, costumbres, comidas, tradiciones, una identidad. Suele estar vinculada a un lugar geográfico específico. Por otro lado, un Estado es la organización política que ejerce control sobre la población de un territorio determinado. Ojo, el Estado no es lo mismo que el gobierno. El Estado son las instituciones. El gobierno es la gente que lo dirige y que cambia con las elecciones. La nación argentina tiene un Estado propio, la República Argentina. La nación francesa tiene a Francia, la nación noruega a Noruega. Y así hay miles de ejemplos más, porque desde el siglo XVIII se instaló en el mundo la idea de Estado-nación, como una sola cosa, un país para cada comunidad. Muy linda teoría, pero en la práctica, primero que nada, hay naciones sin Estado propio. Por ejemplo, los kurdos, un pueblo de 40 millones de personas que vive entre Turquía, Siria, Irán, Irak y Armenia. Y también pasa que un Estado tiene varias naciones en su interior. Algunos países han empezado a reconocer esta diversidad. Mirá el nombre oficial de Bolivia, Estado Plurinacional. Además, hay un montón de ejemplos históricos, como Yugoslavia, donde las naciones que lo formaban se independizaron para tener estados propios. Así que, repasando. Nación, una comunidad que comparte una identidad. Estado, una organización política. Y ahora ya sabés la diferencia. ¿Has leído o escuchado cómo a veces Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Por mi parte, claro, jefe. Muy bien. Ok, muy bien, continuamos entonces. Gobierno. Con el gobierno, esto es una organización política que comprende las instituciones autorizadas para formular y ejecutar las políticas públicas. En regímenes democráticos está constituido por el conjunto de órganos a los que constitucionalmente les está confiado el ejercicio de la representación de la ciudadanía en sentido amplio. Lo constituyen todos los poderes. En sentido restringido se utiliza para referirse al poder ejecutivo. El concepto es de uso frecuente y poco preciso que designa, en la terminología política, tanto los mecanismos a través de los que se lleva a cabo la dirección pública de la colectividad social, como el aparato que hace aquella posible. Entonces el gobierno adquiere significados concretos, diversos, que pueden aludir a la forma de organización global en un Estado, o sea, el régimen político, a la acción misma de la elaboración de las políticas públicas, o sea, la forma de gobernar, o a la organización institucional donde reside la autoridad formal del Estado. En esta última aceptación, el término no solo se aplica para nombrar el conjunto de poderes públicos tradicionales, lo que es legislativo, ejecutivo y judicial, sino que también sirve como sinónimo del último. Entonces, en palabras de arroz y frijoles, gobierno es igual a poder ejecutivo, a presidente. Gobierno actual hace referencia al término de el presidente de la República actualmente. Entonces, cuando escuchen el término del gobierno actual, hace referencia a don Rodrigo Chávez, para que tengamos ahí el dato. Mal referido, ¿verdad?
mal referido al gobierno actual, porque ese término abarca todo lo que acabamos de mencionar. Hola a todos, en este video voy a explicar de manera breve la diferencia entre Estado, Nación y Gobierno. Soy el profesor Ricardo Mardones, profesor de Historia del Colegio Padre Alberto Hurtado de Los Ángeles. Generalmente la televisión escucha estos tres conceptos, pero no somos capaces de poder diferenciarlos. A pesar que estos conceptos van de la mano, tenemos que tener claro que no son lo mismo. Por eso vamos a explicar en este video la diferencia entre cada uno. ¿Qué es un Estado? Un Estado es una forma de organización política conformada por instituciones, leyes y autoridades. En la mayoría de los estados modernos actuales se dividen por tres poderes: el poder ejecutivo, que está a cargo del gobierno; el poder legislativo, que crea y aprueba leyes; y el poder judicial, que tiene que aplicar las leyes. Pero para que exista un Estado también se necesitan ciertos elementos. Se necesita un territorio, es decir, un lugar donde va a vivir la población. También se necesita precisamente una población que va a vivir en este territorio, y también se va a necesitar una autoridad o un gobierno quien va a administrar las instituciones de este Estado. Por otra parte, el concepto de nación se refiere a un grupo de habitantes de un territorio que comparte elementos en común. Estos elementos en común pueden ser variados y generan una identidad en la población. En algunos ejemplos tenemos tradiciones, un idioma en común, costumbres, cultura y también historia. A pesar de que Estado y nación no son lo mismo, la mayoría de los estados modernos en la actualidad son Estado y nación al mismo tiempo. Aunque también existen casos en el mundo donde nos encontramos que existen naciones que no son Estado. Tenemos el caso de Cataluña, que a pesar de que pertenece a España, la población siente una identidad distinta, con costumbres y historia diferentes. También tenemos el caso de Kurdistán en Medio Oriente, que es un pueblo que aspira a ser un Estado dentro de esos territorios. También existe el caso de Mónaco, que podemos considerarlo un Estado sin nación. Por último, tenemos el concepto de gobierno. El gobierno lo entendemos como la autoridad que dirige y administra las instituciones de un Estado. Se relaciona principalmente con lo que es el poder ejecutivo. Podemos entender el gobierno como un elemento principal de lo que es la organización de un Estado. Por último, les recuerdo que a pesar de que Estado, gobierno y nación no son los mismos conceptos, estos van de la mano, pero tenemos que tener claro la diferencia que existe entre cada uno de estos para así también poder comprender cómo funcionan las democracias y las sociedades modernas. Espero que este video haya sido de gran ayuda. Les dejo un abrazo a todos. Circunscribiendo así la noción a la de más restringido alcance, el gobierno es una institución política de existencia universal, a diferencia de los parlamentos o de los tribunales, por lo que se identifica asiduamente con el poder estatal, en sentido escrito. En las democracias actuales, como por ejemplo la de nosotros, la de Costa Rica, el protagonismo en la orientación de las políticas puede depender de la forma de nombramiento, que varía entre los presidentes, donde un poderoso jefe de gobierno, directa y popularmente elegido, se rodea de colaboradores y de los sistemas parlamentarios. Nos podemos encontrar por ahí una pequeña diferencia en esto.
A veces muchos mandatarios olvidan de que nosotros como pueblo eh, debemos de tener al alcance las oportunidades. Y tal vez este gobierno nos ha intentado recordar de que los funcionarios públicos están a disposición del pueblo, como debe de ser, ¿verdad? Como debe ser estos conceptos y o sea, todo esto se clarifica junto a esto, ¿verdad? Entender de que las personas tenemos que em, utilizar el gobierno como una herramienta para facilitar nuestra vida o facilitar el día a día y no de ser, dicho de una forma, esclavo de un gobierno. En todo esto es importante reconocer lo que tenemos actualmente como gobierno actual para poder entender qué nos espera alrededor, qué tenemos alrededor o qué podemos mejorar como pueblo. Bien, ¿qué es la ciudadanía joven? Bien, esto es un proceso expansivo. Son todas aquellas aspiraciones contenidas en la concepción de una ciudadanía. O sea, la población joven menor de edad es un grupo de población considerado como prioritario en un debate no exento de polémica. Con fines ilustrativos, se puede identificar dos posiciones extremas a esto. En un extremo, se argumenta que desde un origen la persona ciudadana se distingue porque está habilitada para el ejercicio pleno del derecho a elegir y ser electo a puestos de elección, ¿verdad? Y ese criterio es suficiente para excluir a las personas menores de edad de esta categoría. En el otro extremo, influido por ciertos enfoques, se considera que el menor de edad es sujeto de pleno de derechos y que la inhabilitación jurídica para ejercer el sufragio o el voto es discriminatorio, que en nada corresponde al principio de libertad ni a las aspiraciones de igualdad y justicia. En general, las posiciones intermedias sobre la ciudadanía joven reconocen que la mayoría de la edad para votar o para ocupar puestos públicos no es limitante para el ejercicio de la ciudadanía. En otros ámbitos, por ejemplo, la familia, las escuelas, las comunidades locales, las organizaciones de voluntariado, etcétera, por jóvenes menores. La ciudadanía de las personas jóvenes menores de edad reconocen que estos van adquiriendo progresivamente autonomía, capacidades para ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades, tutelada su dignidad y en el principio del interés superior del menor por la institucionalidad democrática. Es precisamente la institucionalidad vigente en los estados democráticos la que a juicio de este enfoque debe mejorarse o adaptarse de acuerdo con las aspiraciones de la ciudadanía efectiva de los jóvenes. Las mejoras que se proponen incluyen la transformación de una cultura adultocéntrica dominante y en el fomento de los mecanismos dialógicos, participativos y de ejercicio de autoridad
con responsabilidad. La ciudadanía joven incluye entonces todos los derechos de las y los ciudadanos en general, excepto el de elegir y ser elegidos en cargos públicos. Cada una de estas terminologías, por ejemplo, adultocéntrico, el hecho de que sea el centro de el adulto, son posturas que nos menciona la lectura para poder entender cuál es el hecho de que el joven menor pueda o no pueda votar, bajo criterios y argumentos en donde se originan debates en torno a si puede o no puede votar el joven menor de edad. O sea, el que no es ciudadano aún. Ahí es donde encontramos la diferencia entre ciudadano y ciudadano joven. Entonces, a partir de esto, vamos a encontrar un pequeño videito. Si hay algo que no cambia con las personas jóvenes es que están en constante cambio, y no solo de apariencia. Uno de esos importantes cambios ha sido cuantitativo, pues este año las personas jóvenes se convirtieron en el máximo poblacional del país. Por lo tanto, su bienestar actual y futuro es prioritario para las autoridades. De ahí, la importancia que tengan acceso a una serie de derechos que les permita su desarrollo integral. A estos derechos se les llama política pública de la persona joven y consiste de 112 componentes agrupados en dos grandes ejes, según el tipo de derecho que concede: derechos civiles y políticos, protección de integridad física y mental, respeto a su dignidad e identidad, garantías a sus derechos como ciudadanos, impulso a la participación, derechos económicos, sociales y culturales, cierre de brechas, promoción de nuevas capacidades y práctica de valores sociales desde la educación, derecho a la salud y a un ambiente saludable, acceso al empleo y a la adquisición de competencias para la empleabilidad, oportunidades de recreación y de desarrollo creativo, herramientas para procurar un bienestar económico, social y personal. Ya hablamos sobre la política pública, veamos ahora cómo se elabora. Nace localmente en los comités cantonales de la persona joven, instancias de participación juvenil dentro de cada una de las municipalidades, integrados por 7 personas, las cuales elaboran y ejecutan proyectos locales o regionales. Su vigencia es de 2 años y deben elegir un representante ante la Asamblea Nacional de la Red Consultiva. Los comités están compuestos por un representante municipal, quien lo preside, 2 representantes de los colegios del cantón, 2 representantes de las organizaciones juveniles cantonales, un representante de las organizaciones deportivas, un representante de las organizaciones religiosas existentes en el cantón. Los comités cantonales junto a otros grupos juveniles forman la Red Nacional Consultiva, la cual tiene como función principal discutir y aprobar la propuesta de política pública de las personas jóvenes, elaborada por el Consejo de la Persona Joven. A través de su asamblea, la red discute y aprueba la política pública de la persona joven. El Consejo de la Persona Joven es el rector técnico en el tema de la persona joven en el país. Funge como órgano de consulta y asesoría y además define la política pública de la persona joven, incorporando las recomendaciones surgidas de la Asamblea de la Red Nacional. Su finalidad es apoyar e incentivar la participación de las personas jóvenes en la formulación y aplicación de las políticas que las afecten. La Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven está integrada por el Viceministerio de Juventud, quien preside, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Condición de la Mujer y por 3 jóvenes representantes de la Asamblea Nacional. Encabezando el Sistema Nacional de Juventud y guiando el proceso se encuentra el Viceministerio de Juventud, rector y representación política en el país en el tema de las personas jóvenes. Define estrategias y coordina acciones, programas y proyectos en beneficio del desarrollo integral de las personas jóvenes.
La ciudadanía o ciudadano es toda aquella persona que tenga deberes y derechos civiles, tanto políticos como sociales. Por lo tanto, para ser ciudadano en nuestro país se debe tener más de 18 años. La ciudadanía civil comprende los derechos necesarios para la libertad individual, personal y de expresión, de pensamiento y religiosa. El derecho de propiedad, el de suscribir contratos y el derecho a la justicia. En el campo político se garantiza el derecho de participar en el ejercicio del poder político, como elector o como postulante, a un cargo público de elección popular. En la parte social, abarca desde el derecho a un mínimo bienestar económico y de seguridad hasta el pleno disfrute de los derechos históricos y culturales que tiene un ciudadano. Las principales características que definen al ciudadano y a la ciudadanía es un asunto que ha provocado polémica en la academia y el discurso político, e incluso recientemente se ha recurrido a la expresión buen ciudadano. Los enfoques que destacan diversos atributos de la ciudadanía en democracia corresponden a la perspectiva que en su base conceptual tienen como principales referentes a las tradiciones de pensamientos democráticos provenientes de en la historia de la filosofía y teoría de las políticas de los Estados Unidos y Europa, denominan liberalismo político clásico y republicanismo cívico. Entonces, toda esta connotación de ciudadanía y ciudadano tiene una historia basada en el liberalismo en el campo político y que a lo largo de nuestra historia como país ha sido em, causa de debate el término de si se debe o no adquirir la ciudadanía con los 18 años. Que todo esto sea para el ejercicio del poder político. O sea, esto de determinar una edad para ser o no ciudadano es para el simple hecho de elegir o ser electo. Y ahora les presentamos la tercera entrega de nuestras cápsulas de formación ciudadana, Constitupedia. ¿Qué es ser ciudadano? Mire. TVN presenta la Constitupedia. Es un deber ciudadano saber qué significa ser ciudadano. Ser ciudadano o ciudadana de un Estado significa ser miembro pleno de la comunidad o país, con los mismos derechos que los demás. También implica deberes y obligaciones. El principal deber es cumplir con la ley. ¿Qué garantiza una constitución al ciudadano? Garantiza su derecho a participar en la vida política del país y al ejercicio de su derecho a influir en las elecciones de sus autoridades por medio de sufragio. Y además el derecho a ser elegido por los demás ciudadanos como autoridad. Por eso se adquiere la ciudadanía cuando se tiene la edad constitucionalmente establecida para votar. Actualmente la mayoría de los estados modernos garantizan a todos sus habitantes los derechos fundamentales, sean o no ciudadanos, tales como igualdad, para todas las personas la misma dignidad, derechos y deberes, libertad, derecho de cada persona a ser quien es y a desarrollarse respetando los derechos de los demás, y derechos como salud, educación, vivir en un medio ambiente sano, asociación, entre muchos otros. Constitupedia, formación ciudadana en TVN. Las principales características que definen al ciudadano y a la ciudadanía es un asunto que ha provocado justamente esta polémica entre cada uno de los países, tanto europeos como americanos, y que ha generado debate en una modificación de conductas de la ciudadanía en torno a un proceso. Entonces, esta ciudadanía ha sido modificada o ha sido utilizada para asuntos también o meramente sean políticos. Cuando hablamos de igualdad de derechos en un país como Arabia Saudita o en el Medio Oriente, ¿verdad? Trasladémoslo al Medio Oriente. El término cambia.
O hablemos de ciudadano y ciudadana en un país como Corea del Norte, por ejemplo. El término cambia. Entonces, va a depender mucho a pesar de que esto es un concepto universal, del país, o sea, va a depender mucho de una concepción política para poder determinar el concepto de ciudadano, que si bien es cierto, se define a sí mismo como el conjunto de derechos y el hecho de poder votar y ser electo con la mayoría de edad. Ok, y ahora ¿cómo encontramos con este término? En la historia del mundo occidental, la concepción de la ciudadanía fue evolucionando desde una situación privilegiada de una élite. Hablemoslo desde el concepto de democracia, vino desde las primeras comunidades, de las primeras civilizaciones, o las civilizaciones más avanzadas, hablemoslo así, Grecia y Roma, hasta la ampliación de criterios que llevaron a la inclusión de cada vez más personas a esta categoría a partir del siglo XVII en los llamados estados modernos. Desde su origen, en todas las concepciones, la ciudadanía supone el reconocimiento y el ejercicio de los derechos diferentes. ¿A qué? A los que tienen aquellas personas que no son consideradas como ciudadanas, y está en relación directa con la potestad del ejercicio de la libertad. En la perspectiva mínima, por ejemplo, el término de ciudadanía se utiliza para identificar la condición del ciudadano perteneciente a una sociedad o comunidad política. El elemento distintivo del ciudadano, que por lo general incluye a la mayoría de la población, es que goza de ciertos derechos diferentes a los no ciudadanos, con quienes comparten un territorio o un espacio común. Los derechos especiales, entre comillas, y de algún modo excepcionales, se refiere a la posibilidad de incidir en las decisiones políticas. Según lo anterior, los requisitos para un ciudadano o ciudadana son ser nacional o miembro de una comunidad política, ser poseedor o titular de derechos políticos, o sea, de quien dispone de derechos para elegir a sus gobernantes y a ser electos en puestos de gobierno. Congruente a estas premisas, la ciudadanía consiste en alcanzar un estatus mediante el cual las personas adquieren una serie de derechos y mecanismos de participación garantizados jurídicamente para proteger su autonomía e intereses individuales frente a posibles arbitrariedades de los cuerpos colectivos, la organización política u otros individuos. La ciudadanía es, además, una condición o situación legal formal, procedimental, que refiere a la libertad de cada persona y tiene de elegir el grado de su vinculación a los asuntos públicos. El ciudadano o la ciudadana es poseedor de un título para defender su autonomía. Con esto referimos justamente a lo mismo que hemos estado hablando con anterioridad, basándonos en un poquito más de historia. ¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de esos sistemas es una respuesta a la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se rebela. Puede que el resultado sea otra dictadura con otras personas igual de violentas, o puede que cambien de sistema como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones?
Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían, y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir, y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión Bien, entonces, basándonos en cada uno de estos términos, vamos a conocer un poquito justamente sobre la historia del cómo debemos o podemos elegir y ser electos. Que a nivel histórico podemos encontrar sangre, sudor, muertes, luchas a lo largo de los diferentes países para alcanzar lo que tenemos hoy. Para encontrar una sociedad claramente em, avanzada en estos términos, tuvimos que pasar muchísimo. Tuvimos que pasar por muchos procesos a nivel global. El hecho de la esclavitud, el hecho del voto de la mujer, el hecho de que cualquiera pudiera votar. O sea, se ha sufrido mucho de lo que hoy tenemos como ciudadanos y de lo que hoy tenemos como gobierno. Lo hemos padecido mucho. Entonces, el punto de todo esto y cada uno de estos términos nos va a dirigir a una sola cosa. Tenemos la potestad y el poder de ir a elegir a nuestro próximo alcalde en estas elecciones. Ejercémoslo. Solo los que somos ciudadanos podemos hacer eso. Tenemos esa dicha de que en este país se puede hacer eso, de que podemos elegir, que tenemos esa oportunidad que muchos otros países no lo pueden hacer y nosotros lo podemos hacer. Entonces, los dejo con esa pequeña reflexión. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.